Mis hermanos, qué delicia tan grande es que Dios le dé oportunidad de hablar de su gloriosa persona, de enseñar la palabra. Ese es un tesoro muy grande. Y vamos a decirle al Señor que nos bendiga con la palabra de tal manera que podamos explicarla con toda verdad y con toda justicia. Padre Santo, te damos gracias porque en Cristo tu Hijo hemos recibido un tesoro muy grande, una bendición. Te ruego, Señor, que nos bendigas a mis hermanos del auditorio, donde quiera que estén, y que ellos puedan sentir el gozo, la satisfacción de ser participantes de la palabra. Por Cristo Jesús, ayúdanos, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues entonces vamos a tratar de continuar, porque hemos dejado espacios por muchas razones, pero aquí estamos de nuevo y esperamos que el Señor nos bendiga. Y este capítulo 14 en el cual estamos reflexionando, del que ya tenemos varios tiempo, y que de nuevo, como el del capítulo 12, parecía que no íbamos a salir nunca. Pero estamos al final del capítulo 14, que yo dije que es un capítulo que habla sobre la segunda venida de Cristo, o sea, de un hecho ejecutado. El Señor Jesús ha venido de nuevo por segunda vez aquí a la tierra. Sin embargo, el capítulo 14 no deja de involucrar algunas cuestiones que tienen que ver pues con el tiempo de la gran tribulación y que tienen cierta cercanía con lo que estamos enseñando, puesto que la segunda venida de Cristo cambiará todas las cosas en el mundo. Y yo hice énfasis en una cuestión, que este capítulo 14, que es de la segunda venida de Cristo, no deja de tener cierta asociación con muchas cosas y que las vamos a ir viendo. Pero también quiero recordarles que hice énfasis en lo siguiente, que en realidad es como este capítulo 14 fuera la continuación de Isaías 61, versículo 2, la mitad del versículo, donde el Señor Jesús ha hablado, en el versículo 1 y 1 y medio, ha hablado acerca del tiempo del tiempo agradable del Señor, que decimos es el tiempo de gracia, porque vino a dar libertad a los cautivos, porque es un capítulo de extraordinarias promesas y de extraordinarios hechos. Y el Señor Jesús estaba predicando en la sinagoga de Nazaret. Cuando llega a mitad del versículo 2, suspende la lectura y hace el anuncio formal de que mientras oían lo que él estaba diciendo, esa profecía se estaba cumpliendo o se había cumplido. Por lo que yo dije, para mí, ese es el principio del Evangelio de la Gracia. Y dije, para mí es el primer sermón del Señor Jesús en lo que tiene que ver precisamente con esta cuestión del tiempo de la gracia. Pero que el capítulo 14 en realidad tiene mucho que ver con la mitad del versículo 2. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde suceden juicios muy duros, muy difíciles sobre la tierra, y no solamente sobre la gente en común en la tierra, sino además
un tiempo muy duro para Israel. Tiempo de angustia, dijo Daniel, cual nunca fue desde que hay gente sobre la tierra. Eso le dice a usted que era un tiempo único en esos términos. Y ya que estamos hablando acerca de juicios, yo quiero aprovechar para leerles, porque en este capítulo 14 se habla de segar, de la vendimia, se habla de todas esas cosas que tienen que ver con cosechar. De tal manera que dije, voy a leer en el Evangelio de Mateo, donde el apóstol Juan, donde Juan está hablando con la gente, enseñándoles, haciéndoles aclaraciones. Unas aclaraciones que tienen que ver con el arrepentimiento y un cambio de vida. Sin embargo, entre ese auditorio, pues había muchos que no se sentían responsables de llevar una vida de pecado. Que no se sentían responsables de que el mensaje de Juan tuviera algo que ver con ellos. Incluso voy a hacer esta aclaración, que para mí, esa gente, algunos o muchos, estaban sintiendo que la prédica de Juan era fuera de lugar y fuera de tiempo. Y miren lo que dice Juan, lo que les dice en el versículo 9, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Y no penséis decir dentro de vosotros. No estén pensando decir dentro de vosotros. A Abraham tenemos por padre. ¿Qué pudiéramos interpretar aquí? Que era gente que se sentía muy particularmente un hijo de Abraham, de los mejores. Nosotros somos hijos de Abraham. Y el mensaje que Juan está predicando no tiene nada que ver con nosotros. Dice Juan, porque yo os digo, ustedes dicen eso, piensan eso, mas yo os digo, que puede Dios despertar hijos a Abraham, aún de esas piedras. Y luego hace una declaración contundente, categórica, para esa gente que estaba pensando que el arrepentimiento, que el llamamiento a una vida de consagración, nada tenía que ver con ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran hijos de Abraham y eso automáticamente los hacía gente consagrada. Sin embargo, Juan hace una declaración contundente, categórica. Ahora es lo que ustedes están pensando, pero les voy a decir lo siguiente: ahora ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles. Y como aquí habla acerca de la hoz, que es un instrumento agrícola, pero ahora echa mano de la palabra segur. ¿Qué cosa era eso? En realidad era un hacha que podía usarse para cortar árboles. Y en este caso estamos hablando de producción, árboles de producción, como lo era la vid, por supuesto, y muchos otros tipos de árboles. Y entonces él ilustra o compara a esos hijos de Abraham que estarían pensando que esto no tenía nada que ver con ellos. Les dice, les doy una sorpresa. Ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles. O sea, es un hacha grande con condiciones como para derribar un árbol, cosa que no hace la hoz, definitivamente. Y luego hace una aclaración. ¿Por qué? Porque muchos estaban sintiendo hijos de Abraham exitosos, buenos creyentes. ¿Somos hijos de Abraham?
Pero entonces Juan les hace un agregado y le dice, pues todo árbol, fíjese bien, que no hace buen fruto, no le está diciendo que lleve fruto, sino está exigiendo que fuera buen fruto, está exigiendo calidad de vida. Por eso dije, qué contundente y qué categórico está haciendo Juan aquí. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y en el capítulo 14 encontramos un ángel que tenía precisamente poder sobre el fuego, porque estamos hablando de juicio. Y Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Y luego les dice qué va a hacer. Él os bautizará en Espíritu Santo, mayúscula, el Espíritu de Dios, y en fuego. Voy a hacer un retroceso, porque cuando habla en mayúscula, definitivamente se trata de Dios, de la divinidad. Cuando habla del Hijo del Hombre, usted va a observar que la palabra hijo, refiriéndose a Jesús, está en mayúscula. Y hijo del hombre en minúscula. ¿Por qué razón? Porque al estar escrito hijo en mayúscula, estamos hablando de la deidad de Cristo, de la divinidad, que es Dios. ¿Por qué? Por aquella doble naturaleza en Cristo, era doblemente humano y divino también. Él lo bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y normalmente, en la interpretación que he oído, es Señor, bautízame en Espíritu Santo y en fuego. Juan no está diciendo eso. Él está hablando de, puede bautizarlo en Espíritu Santo si es un verdadero hijo de Abraham, si es un hombre de Dios, lo va a bautizar en Espíritu Santo. Pero eso de en fuego es un asunto que tiene que ver con juicio. Pero luego hace un cambio, Juan hace un cambio. Ya ha hablado de la segur, ¿sí? Que es el hacha grande con la cual se derribaban árboles, cosa que usted no hace con la hoz. Usted con la hoz puede segar o cortar avena, trigo, alfalfa o ese tipo de productos, pero es un corte pequeño. Este otro es de golpe duro. Y algunos, quiere decir entonces, de los que oían a Juan, se sentían esos árboles duros, hijos de Abraham. Y Juan les está diciendo, pues aunque ustedes se sientan que son árboles maduros de Abraham, ya tienen la hacha puesta en su raíz. Y si no dan buen fruto, los van a cortar y los van a echar al fuego. O sea, no hay escapatoria por el hecho de que sean hijos de Abraham. Y luego hace un cambio en el versículo 12 y dice, su aventador en su mano está. Bueno, Juan hace una aclaración que a mí me parece muy implicativa. ¿Por qué razón? Porque está hablándole a gente que en realidad implicaba que se sentían hijos de Abraham, de esos importantes, de esos árboles crecidos en la fe de Abraham. Creo que es la mejor manera de decirlo, crecidos en la fe de Abraham, que consecuentemente los juicios de los que hablaba Juan y la necesidad de arrepentimiento, nada tenía que ver con ellos.
Pero Juan el Bautista, por supuesto inspirado por el Espíritu de Dios, les hace una declaración categórica, contundente, y yo creo que debo decir muy implicativa. Y les dice, muy bien, árboles grandes, se sienten árboles crecidos, maduros, hijos de Abraham. Muy bien, les tengo la sorpresa de que el hacha, la segur, ya está puesta en la raíz de los árboles. Y les advierte, todo árbol que no lleve buen fruto. Observe, no dijo todo árbol que lleve fruto, porque Dios no acepta que se lleve cualquier fruto. Juan está diciendo de llevar buen fruto. Y todo árbol que no lleva buen fruto, ya tiene puesta el hacha en su raíz, en la segur, y lo van a cortar. Y si lo cortan, es para echarlo al fuego. Lo que quiere decir que tienen ustedes que ver si lo que ustedes son corresponde a los hijos de Abraham, a los verdaderos hijos de Abraham. Por eso dije, muy implicativo era la declaración de Juan sobre ellos. Porque luego se lee así a la carrerita y no se toma en cuenta lo que implica. Ahora ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y ese fuego no es el fuego del Espíritu Santo. Por eso dije, no está hablando de fuego del Espíritu Santo. Está hablando de fuego del castigo. ¿Por qué? Porque no llevó buen fruto. Quizá usted diga, yo como hijo de Abraham, sí, tengo fruto. Y en una revisión espiritual le digan, sí, pero no es buen fruto. Y Dios exige fruto de calidad. Qué implicativo entonces era lo que Juan estaba diciendo. Y lo cortan y lo echan en el fuego. ¿Para qué lo echan en el fuego? Como castigo, como pago de su deficiencia de fruto. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Es decir, esa Y, o en una cosa o en otra. Te habrá de bautizar en Espíritu Santo con mayúscula, o te va a bautizar en fuego, sumergir en fuego. De tal manera que no se piense que se trata del fuego del Espíritu Santo. Que desde luego el fuego es una manera de representar al Espíritu Santo. Pero aquí no está hablando del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Aquí está hablando de echar lo que no sirve, echarlo a la lumbre para que se queme. Y no, esto no es un premio, es un castigo. Pero luego de estar hablando de la segur, de esa hacha grande que sirve para cortar, hace un cambio y dice, su aventador en su mano está. ¿De quién está hablando? Pues del mismo que también cortó los árboles, que bautizaba en el Espíritu Santo y también en fuego, y todo árbol que no llevaba buen fruto lo cortó y lo echó en el fuego. Pero ese mismo lo vemos ahora bajo otra figura.
Dice, su aventador está en su mano y aventará su era. ¿Qué es eso? Bueno, yo dije que, por ejemplo, se juntaba todo lo que es el trigo, es un ejemplo, lo hacían en un área que le llamaban la era, cuando menos palabras nuestras. De tal manera que ya estando ahí, lo trillaban, normalmente con animales. De tal manera que iban haciendo que el trigo saliera como la semilla, saliera y cayera. Pero iba habiendo una separación con la paja. ¿Y qué más se hacía? ¿No? Ahora había que separar la paja del trigo. Y para eso se usaba un aventador. ¿Qué se hacía con esto? Bueno, buscaban un momento cuando hubiera una buena corriente de aire, y cuando eso sucedía, con el aventador empezaba precisamente a hacer eso, a aventar la paja con el trigo, y ya de esta manera el trigo se separaba de la paja y se iba quedando solamente el grano, y la paja se separaba, de tal manera que esa paja pues podía usarse como alimento para los animales, pero también podía ser usada para quemar cosas. Su aventador en su mano está, y aventará su era. Y el trigo, ¿qué va a hacer con el trigo? Lo va a llevar al alfolí, a guardarlo, a la bodega, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Luego estaba hablando no del fuego del Espíritu Santo para bendición, estaba hablando de castigo. Por segunda vez estoy diciendo, no está hablando del fuego del Espíritu Santo. Está hablando del fuego de castigo por no llevar buen fruto. No por ser hijo de Abraham. Aún por ser hijo de Abraham no tenía derecho a llevar mal fruto. De tal manera que ese árbol que no daba buen fruto, lo cortaron y está en el fuego. O bien la paja que fue separada del trigo, del grano de trigo, a ese trigo lo van a guardar en el almacén, en el alfolí. Pero la paja, dice, en este caso, de lo que está diciendo Juan, la paja se quemará en fuego que nunca se apagará. Y digo, qué interesante, porque en la reflexión pasada que hablábamos precisamente, y yo decía que lo que estaba hablando acerca de no tendrán reposo ni de día ni de noche, que no tendrán paz ni tranquilidad, que eternamente iban a estar bajo esa condición. Yo decía, bueno, esto en realidad parece más bien un castigo de tipo temporal. O sea, cosas que suceden en la vida temporal del ser humano. ¿Cómo puedes decir que estos castigos que ni tienen paz ni de noche ni de día, acaso la eternidad tiene día y noche? Pues no, no la tiene. Entonces, ¿qué lo convertía en temporal eterno? Yo estoy usando una expresión a mi criterio, temporalmente eterno. Bueno, es decir, el tipo de castigo era de tipo temporal, como se castigaba en la vida normal del ser humano.
Sin embargo, eso mismo nunca se quitaba de esa manera ese castigo, convirtiéndose en temporalmente eterno. Y que alguien me preguntó, pero ¿acaso usted dice que el ser humano vivirá eternamente? Yo le dije a esta persona, nunca he dicho que vivirá. Dice, pues lo van a castigar eternamente. Bueno, veamos lo siguiente. El hombre fue creado para vivir eternamente. Si el hombre cayó en muerte, es por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte física del hombre. Consecuentemente, ese hombre, Adán, si no hubiera pecado, por supuesto que nunca hubiera muerto. Y en esos términos puede decirse que Dios creó al hombre para ser eterno. Qué interesante cuestión, que a veces se pasa por alto, se ignora, pero que es de tomarla muy en cuenta. Y entonces me decía él, pero entonces ¿cómo es que es castigado eternamente si no tiene vida eterna? Bueno, vida eterna no tiene, porque la vida eterna se tiene solamente teniendo a Cristo, que es la vida. Ese hombre en el castigo no tiene vida eterna porque no tiene a Cristo, pero tendrá existencia eterna para que sea eternamente castigado. En ese castigo del tipo temporal, eternamente estará sufriendo las consecuencias de eso. Entonces, yo estaba comentando que me interesó mucho la aclaración de Juan. Si es un árbol, aquí está la segur. Esos árboles frondosos de hijos de Abraham, pero que se ufanaban de ser hijos de Abraham, pero no llevaban buen fruto. Llevaban fruto, pero no buen fruto. Y la exigencia era buen fruto. Y si no llevas buen fruto, te van a cortar. Qué interesante. Cortarlo por no llevar buen fruto. Y de esta manera llegaba yo precisamente a ese punto del capítulo 14 de Apocalipsis. Y vuelvo entonces a lo que es la segunda venida de Cristo. En el versículo 1 del capítulo 14 dijimos, evidentemente ya Cristo está en la tierra y solamente puede estar en esa segunda venida. Eso, aclaración. Solamente hay dos venidas propuestas por Dios. Dos propuestas hechas a dos hombres que habrían de cumplir eso por medio del hombre. Veamos. Dios le promete a Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. El verbo se hace carne. Al decir se hace carne, se hace uno de nosotros. Que yo dije, note usted que no dice que se hizo de tal o cual tribu. En la expresión de Juan, él está hablando de lo que es eterno. No es en el caso de Timoteo cuando le dice que es de la tribu de Benjamín. No. El verbo se hizo carne. ¿Qué significa? Se hizo hombre. Se hizo uno de nosotros. ¿Qué era la exigencia divina para poder redimir y para poder gobernar en la tierra? Se necesitaban dos cosas. Una de ellas, que fuera uno de nosotros. Y entonces de esa manera podría representar a la raza humana. Y cuando el verbo se hace carne, habita entre nosotros. Y se llega el año 29 o el 30. Y ese verbo que se hizo carne, que luego
hecho hombre, porque ese verbo se hizo carne, implica se hizo uno de nosotros, se hizo hombre, porque nació como nace cualquier hombre. Tuvo que aprender como cualquier hombre. Tuvo que vivir como cualquier hombre. Entonces, con toda legitimidad se le llama el Hijo del Hombre. Jesús, el Hijo del Hombre, que nació como nace cualquier hombre. Qué interesante. Pero en el capítulo 14, en el versículo 14, habla acerca de un detalle interesante. Se los voy a leer. Capítulo 14, versículo 14. Veamos pues. Versículo 14. Dice así, y miré, dice Juan el escritor, porque ahora empieza a hablarnos de una nueva visión. ¿Y qué es lo que vio? Vi una nube blanca y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué Hijo del Hombre? Porque Dios había establecido ese principio de que para redimir tenía que ser un representante de la raza humana. Y ese verbo que se hizo carne y que nació con el nombre de Jesús, tenía la capacidad para redimir a la raza humana, entregando su vida por ella, cosa que hizo. La segunda cuestión es que tenía entonces el derecho de gobierno en la tierra. Y a veces se olvida ese detalle, que por un lado tenemos el proyecto de salvación, que yo lo entiendo como algo eterno, dentro de las decisiones eternas de Dios, que nunca quiso ni ha querido que el hombre se pierda. Siempre ha estado interesado en salvarlo. Hizo la inversión más grande, con su propio hijo nos lo regaló. Y un día él fue a la cruz y pagó por los pecados del mundo, que por cierto, ya ve que siempre hago eso, de que estoy leyendo, estoy viendo, estoy buscando, y me encontré algo acerca del el castigo y la supuesta muerte, aunque no dicen dónde ni cuándo, que los soldados que maltrataron a Cristo Jesús sufrieron penas de muerte muy graves, muy duras. Y lo dicen, bueno, tienen el derecho a pensar de esa manera, porque usted maltrata al Hijo del Altísimo, pues no piense que eso le causa al Padre alegría. Por supuesto que es su Hijo amado, en el cual tenía contentamiento. Entonces tenemos mucha tela donde cortar para decir, cuidado, aquel que toque al Hijo del Altísimo. Sin embargo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, injurias, cuántas cosas que se podía decir, no puede hacerse eso con el Hijo de Dios, con el Hijo del Altísimo, definitivamente. Y yo digo, ¿qué estarían pensando los mismos ángeles del cielo que habían venido a cantarle en Belén y que ahora lo veían en la vía dolorosa, bajo esa condición trágica, durísima, que hizo que las mujeres de Jerusalén estallaran en llanto, que el griego dice que era como si se hicieran pedazos? Eso implica lo que significaba ese momento histórico. Y dicen, y ellos cuentan a su manera la posibilidad, porque realmente lo manejaron como posibilidad, en el sentido de que no podían terminar bien esos soldados que maltrataron al Hijo de Dios, que no fueron los únicos que lo maltrataron, pero estos representaban al imperio, ciertamente representaban al imperio, pero estando en la cruz, el Señor Jesús habla con su Padre
y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Acaso estaba pidiendo eso por todo el imperio? Siempre en lo personal he entendido en mi espíritu que estaba pidiendo por esos soldados que lo habían maltratado, burlado, agredido, injuriado, y que hasta se reían del maltrato que le estaban dando. Nadie estaba en tan alto riesgo como esos soldados. Ni Pilato, ni Anás, ni Caifás. No. Estos estaban en un alto riesgo porque estaban injuriando al Hijo del Altísimo. Entonces, ¿usted cree que los ángeles de Dios, los ángeles del Señor, no estaban al pendiente de lo que estaba pasando con Cristo Jesús? Por supuesto, y debía ser para ellos muy doloroso en sus términos angelicales, que no sé cómo se sentirían, pero sin duda estarían con la espada casi desenvainada para venir contra esos soldados. Es lo que yo pienso, es lo que creo que tiene cierta razón. Pero se oye el clamor, la súplica del Hijo, diciendo: Padre, no les imputes este pecado, porque no saben lo que hacen. Y eso de Padre, perdónalos, significa que fue un instante cuando el Padre pudo tomar la decisión de castigarlos. Padre, perdónalos. Si no, el Padre no estaba en plan de castigarlos, ¿por qué iba a hacer esa petición? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que al final de toda esa historia, el centurión romano dijo: verdaderamente, Hijo de Dios era este. Y yo creo más que fueron gente que se entregaron a Cristo. Eso de perdónalos debió resultar muy efectiva para la vida de ellos y hasta de sus familias. Y no tenemos idea el alcance tan glorioso que pudo tener. Pero me interesa desde luego recordar algunas cuestiones. Por un lado dije, Dios hace el proyecto eterno, porque la salvación del hombre no es un proyecto de última hora. La salvación de la raza humana es algo pensado de Dios desde la misma eternidad. ¿Qué signifique en tiempo? No lo sé, pero desde tiempos eternos. Agradó tal que en Efesios usted encontraría que cuando eligieron al Señor Jesús, porque esa es la idea bíblica, es que hubo una elección, por supuesto, envíame a mí. Y que dentro de esa elección que se hizo en Cristo, porque fue elección, elegido el Hijo de Dios para salvar al hombre, junto con su elección, nos eligieron a nosotros. Y eso es algo que no podemos dimensionar. Pero solamente decir, qué cosa tan grandiosa. Por eso, qué hermosura es hablar del Hijo del Altísimo. Es hablar de su glorioso nombre. Es honorable. Y yo en lo personal me emociono cuando hablo de esto. Pero ahora tenemos y esa salvación se fue desarrollando. En el diluvio fue una tragedia muy grande, porque quedaron solo 8. Porque la raza humana se degradó al tope de la degradación.
Y viene el otro tiempo que es el postdiluviano. ¿Y eso qué? Que había 8 y que había 3 matrimonios. Sem, Cam y Jafet. Pero estos se iban a reproducir y la tierra empezaría de nuevo a llenarse de sociedades, de raza humana. Y posiblemente, sin duda, la intención de las tinieblas, del dragón, que es Satán, buscaría volver a pervertir a la raza humana y que perdiera nuevamente la esperanza de salvación. Y de allí el conflicto que yo mencionaba con lo de Nimrod. Pero no voy a entrar en eso. Pero en el tiempo de Abraham, Dios establece una relación con él. Y a partir de allí nace un nuevo pueblo. Fíjese bien. No empieza a existir la raza humana. No. En Abraham empieza a existir un nuevo pueblo. Porque antes de eso no había judío ni gentil. Simple y sencillamente eran raza humana. Pero ahora habrían de separarse en judíos y gentiles. Y la salvación que Dios había diseñado iba a cruzar por el mundo gentil, pero también por el mundo judío, para salvarlos a unos y a otros de la misma manera. Qué interesante proyecto divino. Bueno, pero dentro de ese proyecto, dentro de ese trabajo divino de salvación, en ese nuevo pueblo que nació, que creció, Dios diseñó establecer un reino. Dios quiere tener un reino entre los hombres, reinando un hombre o quien represente a los hombres. De tal manera que al venir de ese pueblo de Israel se hace ese grupo o esa sociedad reinante a la cual Dios le otorgó el derecho de representarlo a él. Israel, tú serás mi testigo principal. Israel, tú serás luz del mundo. O sea, claro que le autorizó. Y no solamente te doy un territorio. Mira, este territorio es tuyo. Va a ser tuyo y a tu simiente. Y ahí el tiempo avanzó. Pero con el tiempo vino un hombre en ese reino, David. Y Dios le otorga la bendición de ser el rey suyo. Y que no solo eso, sino que un hijo suyo se sentaría en su trono y reinaría eternamente. Pero este es un programa que nada tiene que ver con el proyecto de la salvación. La salvación ciertamente era para judíos y gentiles, salvados todos de la misma manera. Lo que Pablo decía, aquí no hay judío ni gentil. Todos somos salvos por Cristo Jesús. ¿Sí? Pero el pueblo de Israel era una cosa, en términos de la intención divina de establecer un reino y de nombrar un rey suyo.
De tal manera que se le hace esa promesa a David. Entonces ya tenemos dos promesas a dos personas. Una a Abraham. ¿Cómo le cumplió esa promesa a Abraham? El Verbo se hizo carne. Y Cristo Jesús se entrega por la raza humana. Y empieza a haber pueblo de Dios en toda la tierra. Por causa de que cumplirle la promesa a Abraham. No empieza a haber iglesias en el mundo por causa de David. No, esto es por la promesa a Abraham. En ti serán benditas las familias de la tierra. Y cuando Cristo muere, empieza a nacer ese pueblo llamado la iglesia. Pero por otro lado, al haberle hecho una promesa a David, la promesa de Dios siempre se cumple. Entonces ya tenemos dos promesas, tenemos dos venidas, tenemos uno solo, porque no han venido dos hombres. El mismo que representó a Abraham va a ser el mismo que representará a David. Lo que significa que Dios todo eso lo encerró en uno solo. Y le dio un nombre que es sobre de todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo los hombres lo busquen. De tal manera que no hay más que una manera de ser salvo. Noten lo que acabo de decir. Sea el plan de salvación o sea el plan del reino, ambos no tienen más que un punto de partida, que es una sola persona, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús como Salvador y Cristo Jesús como Rey eterno. Por eso digo, por eso me emociona al decir qué interesante estrategia divina. Nada de que uno tuvo que venir a representar a Abraham y otro tuvo... No. El mismo que vino a cumplirle a Abraham es el mismo que ahora viene en su segunda venida para establecer, para cumplirle a David la promesa que le había hecho. Insisto, dos promesas que pensaríamos dos hombres para cumplirlas, ¿no? El mismo que le cumplió a Abraham es el mismo que le cumplirá a David. Que significa que Dios todo lo pone debajo de sus pies. Todo lo puso debajo del Hijo. Y fuera del Hijo no hay nadie más que Él. Para mí tiene tanto sentido. Por eso he querido hacer un repaso de todo esto. Para mí tiene tanto sentido de que lo lógico sería, le prometió a Abraham y vino el Señor Jesús y se lo cumplió. Le prometió a David y vino otro, no, Señor. El mismo que le cumplió a Abraham es el mismo que le va a cumplir a David. Quiere decir que todo quedó reducido a una sola persona, Cristo Jesús. Todo lo puso debajo de sus pies. Que yo no sé qué signifique para muchos de ustedes, pero para mí es una cuestión extraordinaria. A ver, su segunda venida. ¿Qué cosas pasan con su segunda venida? Estoy haciendo un resumen por todos estos días en que ustedes no han venido a verme. Con su segunda venida se termina la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el Rey está aquí. Se termina Armagedón. ¿Por qué? Porque el Rey que ha venido derrotó al anticristo y a todos los ejércitos que venían para destruir su pueblo. Y al vencerlos, Armagedón ya deja de existir.
No tiene razón de ser. Pero cuando Cristo viene, se acaban los conflictos para Israel. Y a mí se me hace muy emocionante eso, que estén con una gran tristeza pensando que se va a volver a repetir la historia de siempre para ellos. Y en ese momento los cielos se abren. ¿Qué emoción habrán de sentir? Es para disfrutarlo, nomás pensándolo, es para disfrutarlo. Y cuando ellos lo reconozcan que este viene como un caudillo, en un brioso corcel, Rey de reyes y Señor de señores, ellos gritarán de alegría. Se acabó el problema que hemos tenido por tantos años, que hemos andado a salto de mata siempre. Pero ha venido nuestro Mesías, que yo decía, cuando lo vean a Él, su presencia, su jerarquía, yo dije a mi manera, que dirían, este sí es el Mesías. Porque vean su jerarquía, su grandeza, su gloria, su majestad, no como aquel otro. ¿Cuál otro? El que llegó en un asnito. Es que yo le diría, ese que llegó en el asnito no llegó a sentarse en el reino. ¿Acaso no leyeron a Juan que dijo, el reino de los cielos se ha acercado? Solamente el reino hizo un acercamiento, porque el Señor Jesús no lo enviaron para que estableciera nada. Lo enviaron para que cumpliera la promesa de David y redimiera al hombre. El rey también se acercó al pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, un acercamiento no aceptado, rechazado. Hasta el día de hoy hay una dureza que se va a quitar. Gloria a Dios. Dureza que se va a acabar. Y con qué alegría. No brincarán de gozo al reconocerlo. Que decíamos que los ángeles le dijeron a los discípulos, varones galileos, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús, este que se fue, Jesús el de Nazaret, Jesús el Hijo del Hombre, así como se fue, así habrá de venir a este mismo lugar. Se fue de aquí del Monte de las Olivas, volverá al Monte de las Olivas, dice Zacarías, cuando vayan a reconocerlo. Y él abra sus brazos para recibirlos y vean sus manos heridas. Dice Zacarías 13, que le dirán, qué heridas son estas que tienes en tus manos. Y él dirá, herido fui en casa de mis amigos. Qué palabras tan profundas. Y entonces el Espíritu de Dios operará sobre esa nación. Zacarías 12, y mirarán a mí, que fue el que traspasaron, y llorarán como llora sobre un unigénito. Y la nación se convertirá al Señor en un solo día, como dice Pablo en Romanos 11:25, que hemos repetido hasta el cansancio, pero que es tan hermoso. Es que las palabras del Señor Jesús no pueden ser rebasadas por ninguna historia. ¿Qué más sucede? El anticristo es lanzado al abismo. Que voy a repetirlo. Alguien me preguntó, ¿y cómo es posible que alguien sea lanzado, por ejemplo, un espíritu? Pero este no es un espíritu. Este es una persona, presta nombre. Será lanzado al abismo. Pero habrá muchas entidades espirituales que se les ordene que se vayan al abismo. Y alguien me dijo una vez, pero ¿cómo puede obligarse a un espíritu a que se quede encerrado en una cueva si el espíritu traspasa? Que sí, el asunto es que a ellos se les ha ordenado que ahí se queden. Consecuentemente, ellos estarán ahí porque el Señor Jesús les ordena que estén en el abismo. El diablo es enviado también junto con ellos. Y no se puede salir porque está como atado por la orden de Cristo, el vencedor.
1000 años. Por eso decimos, entre la primera resurrección y la segunda hay una distancia de 1000 años. Entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida hay una distancia de 7 años. Que conviene que usted las analice, las estudie. Vamos a darle gracias a Dios y prepararnos para la próxima reflexión, porque ya hemos avanzado y dije, bueno, vamos a darle una revisada a estos detalles. 2 venidas, 2 promesas, una a Abraham, otra a David. Una promesa a Abraham cumplida por Cristo. La promesa a David cumplida por Cristo. ¿Cuál es la lección de esto, hermano? Que todo el Padre lo ha dejado debajo de sus pies. Que todo lo redujo a su Hijo. Le entregó todo. Por eso nadie puede ser salvo sin Cristo. Fuera de Él no hay salvación. Creo que esto es lo que más me interesa que usted tenga en su corazón. Puede haber 1000 cosas, pero todo está bajo su Hijo, porque todo lo puso debajo de sus pies y lo nombró heredero de todo el universo. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque nos has dado en tu misericordia tu ayuda. Bendice a tus hijos, a tu pueblo, que hayan escuchado esta palabra, y bendícenos en tu misericordia. Y prepáranos para la siguiente enseñanza, que te ruego, Señor, sea una bendición. Por Cristo Jesús. Amén.